Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación de este libro. Antes de nada me gustaría darle la bienvenida a Eugenio. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestra casa hermandad, con la Hermandad de las Tres Caídas de Arcos de la Frontera. Darle también la bienvenida al hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento, que está por aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, hoy vamos a conocer un poco más una historia, una verdadera historia de fe, ¿no? Una historia de confianza, ¿no? en Dios. Y antes de nada, bueno, pues como he dicho, está con nosotros Eugenio Camacho. Él nació en Jerez, está casado con Mercedes, que también está por aquí. Es padre de Mer, Íñigo, Blanca y Eugenia. Es periodista y comunicador. Y fíjate, Eugenio, cómo es la cosa, que ayer celebramos el Día Mundial de la Radio, los dos trabajamos en la radio y, bueno, ha querido Dios que estemos hoy aquí también para la presentación de este libro, ¿no? Él actualmente dirige un magazine en Radio Jerez, en la cadena SER, y además hace un programa gastronómico en 7 Televisión Andalucía. Además es profesor de oratoria e imparte talleres de comunicación eficaz a empresas, instituciones, partidos políticos, colegios profesionales y centros educativos. Con anterioridad ha trabajado en ABC, Onda Cero, Canal Sur, en Localia y entre otros medios de comunicación. Y en el año 2022 publicó su primer libro, que es un recopilatorio titulado 60 crónicas a boca llena. Hoy nos trae aquí, como decimos, la presentación de este libro que se llama Confía. Antes, mientras estábamos haciendo el recorrido por la Casa Hermandad, bueno, pues me estaba comentando que él pertenece también a la Hermandad de los Judíos de San Mateo, de Jerez, que él es cofrade, que precisamente, bueno, mañana también tenéis un encuentro. Y el libro que nos va a presentar hoy habla de una fecha concreta, que es el 22 de julio del año 2023, cuando precisamente su hija, Mer, que tenía entonces 20 años, sufrió una hemorragia cerebral, además una hemorragia cerebral grave, que hizo temer seriamente por su vida. Ella en primera instancia fue ingresada en el hospital de Jerez, pero luego es derivada al hospital Puerta del Mar de Cádiz. Mer y su familia iniciaron una carrera muy angustiosa de lucha por la vida. Entonces Eugenio, su mujer y sus 4 hijas no estuvieron solas en todo este proceso, pues entonces iniciaban una cadena de oración. Y una cadena de oración que de Jerez se extendió a muchos rincones del planeta, llegando incluso a oídos del Papa Francisco, que el Papa Francisco hasta incluso bendijo una foto de tu hija, ¿verdad? Bueno, pues todas estas experiencias son las que recogen este libro que veis aquí, que se llama Confía, y bueno, rezando por Mer, que es la cadena de oración, y que hoy ha venido a presentarnos. Entonces, Eugenio, volverte a dar las gracias de nuevo por estar con nosotros y tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, agradecimientos por mi parte, por nuestra parte, ¿no? Por mi familia también. Para nosotros es una satisfacción enorme contar esta historia, que no es una historia nuestra, es una historia para nosotros con la que nos encontramos y que da lugar a este libro, que por tanto no es nuestro, porque si la historia no es nuestra, este libro no puede tener la autoría de un servidor, sino que un servidor lo que ha hecho simplemente ha sido contar lo ocurrido antes, durante y después del que inicialmente fue el peor episodio de nuestra vida, pero que ahora mismo lo interpretamos, lo tomamos como el mejor regalo de nuestra vida. Y esto que es un poco confuso, como lo peor que te puede pasar en tu vida se convierte luego en lo mejor que te ha pasado, había que contarlo. Y por eso este libro. Yo de todas formas empezaría, bueno, agradeciendo a la Hermandad de las Tres Caídas la invitación. Mi familia y yo nos hemos propuesto y hemos decidido que no hay nada más importante en nuestra vida, hasta que Dios decida que se acabó nuestro recorrido en este mundo. No tenemos nada mejor que contar esta historia. Entonces, donde nos llaman, vamos y la contamos. Porque nuestra familia, mi familia, ha sido testigo directo del amor de Dios, que es algo mucho más grande de lo que pueda parecer con estas torpes palabras.
El amor de Dios es algo que cuando lo medio percibes, como en nuestro caso, te asombra. No estamos preparados, nuestro cerebro humano no nos da lo suficiente para entender cuánto Dios nos ama. Nosotros hemos sido mínimamente testigos de ese amor de Dios. Pero voy a empezar por el principio. Yo tengo claramente detectados 2 momentos en mi vida en los que Dios se lanza por mí para rescatarme en momentos puntuales, ¿no? Para darme su abrazo de padre absolutamente único, incomparable, imbatible. La primera vez que Dios se lanza por mí descaradamente fue hace justo 25 años. Hace 25 años se cruza en mi vida la que hoy día es mi mujer, Mercedes. ¿Y por qué esto lo interpreto como una mediación clara de Dios? ¿Cómo Dios aparece en mi vida o reaparece en mi vida? Bueno, porque yo, que formo parte de una familia cristiana, bautizado, hice la primera comunión, la confirmación, tuve la suerte de tener una familia que puso en mis manos la formación cristiana necesaria para vivir en gracia de Dios. Llegó la edad de los 18 años, me fui a estudiar fuera y con 18 años y con toda la salud que tienes con esa edad y la vida entera por delante, tus padres están muy bien, tu hermana, tu familia. Claro, me planteo, y yo realmente, ¿para qué necesito a Dios en mi vida? Si lo tengo todo, ¿para qué quiero a Dios en mi vida? ¿Me hace falta realmente Dios en mi vida? No tengo nada por quién pedirle, simplemente la vida me sonríe y yo tenía otros objetivos, otros horizontes profesionales. Estudié, por cierto me he enterado hoy que en la misma universidad que José Antonio, y yo lo que quería era dedicarme a mi pasión, mi vocación, que era la comunicación, el periodismo, ¿no? Y me mundanicé. Me hice solamente del mundo y solamente esperaba respuestas del mundo. La seguridad que me procura el mundo. Un buen trabajo, que me permita luego desarrollar tener una familia. Bueno, prácticamente lo que con esa edad tienes claro que quieres hacer en la vida, ¿no? Mi profesión me encantaba, le entregué las 24 horas del día, era mi prioridad. Y Dios estaba de más. Esto hizo que dejase de ir a misa, dejase de comulgar, de confesar, y no estaba en gracia de Dios. No cometí ningún disparate, no tuve tampoco la mala suerte de caer en ningún tipo de vicios, ni de adicciones, ni de nada por el estilo, pero Dios no estaba en mi vida, no lo tenía presente. Y yo pensaba que todo iba bien, porque, total, hace 25 años conozco a mi mujer, empiezo a salir con ella y gracias a ella vuelvo a la práctica de la fe. Confieso que al principio para impresionarla, confieso que que no se escandalizara de tener a un tipo como futuro marido que ni pensaba en Dios ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, para impresionarla me invitó a hablar con un sacerdote que era amigo de su familia, accedí, volví a confesarme con él y lo traté de una manera ya más habitual, hasta el punto de que a los 3 años nos casó. Nos casó y lo que al principio era algo para impresionarla, pues al final se convirtió en realmente una tabla de salvación, porque tener a Dios en el centro de tu vida te permite planificar una vida junto a Él, no más fácil, porque la vida no es fácil, pero sí obtenías respuestas, ¿no? Y un cierto orden, sobre todo. No es lo mismo vivir en gracia de Dios que sin la gracia de Dios. Y volver a la práctica de la fe me supuso eso, ¿no? Bueno, nos casamos, pronto llegaron los hijos, primero Omer, mi hija mayor,
luego al año siguiente Íñigo, a los 3 años Blanca y a los 4 años Eugenia. Familia numerosa, con grandes responsabilidades, lógicamente. Yo me dedicaba a la comunicación, me dedico a la comunicación en una provincia como Cádiz, con todas las crisis que tuvieron que venir después. Bueno, pues las fuimos sorteando una a una, y mi mujer también trabajando en una consulta de un prestigioso dentista. Bueno, pues no vivíamos sobradamente, pero bueno, más o menos sí, para sacar adelante nuestra familia, nuestros 4 hijos y tener una vida bien, feliz, ¿no? La segunda vez que yo tengo claramente identificado que Dios se lanza a por mí fue hace justamente 2 años, enero del año 2023. Por mi profesión de periodista, una amiga me habla de que hay una agencia, Halcón Peregrinaciones, que se dedica a organizar viajes a Tierra Santa y que después del COVID ha retomado los viajes, y en un viaje inaugural quería invitar, además de a religiosas, sacerdotes y demás, a periodistas para que contaran la experiencia de viajar a Tierra Santa. Reconozco que me atrajo desde siempre esa posibilidad, pero bueno, imaginaros, con 4 hijos y demás, no salían los números ni lo intenté, ¿no? Y esa oportunidad de viajar a Tierra Santa gratis, con mi mujer encima, pues, oye, qué buena oportunidad, qué maravilla, ¿no? Tuvimos la suerte de hacerlo, estuvimos allí 10 días, maravillosos, muy profundos, muy espirituales, porque confieso que hace 25 años Dios sale a mi encuentro, formo una familia, estoy en gracia de Dios, frecuento las fiestas, comulgo, confieso habitualmente, pero al final acabas sumiéndote en una tibieza, una relación con Él muy light, ¿no? Y esto me enchufó, esto fue un apretón de clavijas importante, el viaje a Tierra Santa, y encontrarte, imaginaros, con Nazaret, Belén, Jerusalén, absolutamente definitivo, poder estar y tocar con esa fe tan pobre que siempre he tenido, ¿no? Tocar en los sitios donde estuvo Cristo, ¿no? El mar de Galilea, porque, claro, vas a Belén y no tiene nada que ver Belén con lo que era hace 2000 años, o Nazaret, ¿no? Ha cambiado muchísimo. La misma Jerusalén está 15 metros por encima de donde estaba hace 2000 años, ¿no? Ha cambiado toda una barbaridad. Pero el mar de Galilea sigue siendo ese marco en el que Cristo obró milagros, ¿no? Como esa pesca maravillosa con Simón, Pedro y los apóstoles. Y estar allí me conmovía tremendamente, ¿no? En la casa de Pedro, en Cafarnaún, en Caná de Galilea renovamos los votos matrimoniales después de entonces 22 años, ¿no? No hacíamos todavía 22 años, 21, y renovamos allí los votos matrimoniales con el resto de matrimonios que iban de la expedición. Todo eso me iba removiendo y me iba haciendo profundizar mucho en mi fe, ¿no? Y me sacaba de ese estado de tibieza y me hacía contactar con los escenarios donde el Señor se reveló ante el mundo, ¿no? Pero hubo un escenario que a mí especialmente me llamó la atención enormemente, que me conmovió, y fue Getsemaní, el huerto de los olivos. La misma piedra en la que el Señor hace 2000 años le decía al Padre, antes de comenzar esa pasión tan brutal: Padre, aleja de mí este cáliz. Que era una forma de decirle: Señor, no me hagas esto. Padre, no me hagas esto. Ese Cristo tan humano, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y medité mucho, ¿no?, en esa escena.
aparta de mí este cáliz. ¿Cuántas veces en nuestra vida, ¿no?, ante algo que nos acecha, algo que nos preocupa, una enfermedad de un familiar querido, ¿no?, la muerte de alguien cercano, ¿no?, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Ese abandono en el Padre, ese abandono real, ¿no? Estuve meditando mucho, ¿no? Allí mismo en Tierra Santa, estando en Jordania, en el desierto de Batirrón, con un señor catalán muy agradable, muy interesante, que ahora se dedica a dar conferencias por toda España, con un éxito maravilloso, Pep Borrell, ayuda a muchas parejas de jóvenes, muchos matrimonios a tener presente en sus vidas a Cristo, que es la única forma, lo único que le da sentido a nuestras vidas. Pep me dijo: oye, ¿has hecho el camino de Emaús? ¿Os suena el camino de Emaús? ¿Sí? Son unos retiros. En un fin de semana tienes literalmente un encuentro personal con Cristo. Esto es muy fuerte. Es muy heavy, pero es que es así, ¿eh? Yo había oído hablar de los retiros de Emaús, pero, bueno, gente cercana que lo había hecho, le habían servido muchísimo y me lo recomendaban encarecidamente. Oye, Eugenio, te lo recomiendo, pero bueno, estas cosas que pasa el tiempo, sí, ya lo haré, y nunca lo hice, ¿no? A los 3 meses de Tierra Santa hacemos mi mujer y yo el camino de Emaús. Vale, ya nos faltaba levitar, o sea, estábamos absolutamente llenos de Dios, ¿no? El viaje a Tierra Santa fue revelador, pero el retiro de Emaús fue definitivo. O sea, no puedo decir nada porque hay un compromiso de confidencialidad en el cual no podemos desvelar nada, pero yo, de verdad que a los jóvenes, tanto los retiros de Bartimeo y de Fetá, que hay para jóvenes a partir de los 16 años, hasta los 100 años que puede hacer Emaús, yo recomiendo a todo aquel cristiano, y aunque no crea, que lo haga, porque es una experiencia que marca un antes y un después en mi vida. En mi vida lo hizo. Y tuve claro que Dios quería algo de mí que yo no era capaz de identificar. Quería algo de mí. Una sensación extraña. O sea, estaba el subidón de un fin de semana definitivo, pero había algo ahí que me llamaba a hacer algo que yo no era capaz de descifrar. Y en mis apuntes de ese retiro, meses después, muchos meses después, me encuentro con sorpresa que le pido a Dios que me saque de este estado de tibieza en el que caía demasiado a menudo y que ponga a prueba mi fe. Señor, pon a prueba mi fe. 4 meses después de hacer el retiro de Emaús, llegamos al 22 de julio al que se refería antes José Antonio. 22 de julio del año 2023, en pleno verano. Nuestros hijos ya estaban de vacaciones, habían terminado los exámenes, Mer estaba en la universidad, Íñigo terminando bachillerato, las 2 pequeñas secundaria, y llegó el verano y bueno, salieron todos en estampida, o sea, a disfrutar del verano, la playa, los planes, los amigos, los primos. Somos una familia bastante numerosa, mi mujer es la número 11 de 14 hermanos, tenemos 50 sobrinos, solo por su parte, mi familia un poquito más pequeña, tengo una hermana más y 3 sobrinos más, pero bueno, somos una familia grande y bueno, la verdad es que ha sido un regalo de Dios la generosidad de nuestros mayores, ¿no? El 22 de julio, bueno, un día más de playa. Yo suelo ser muy escurridizo, no soy muy de playa, pero mi mujer y las niñas se fueron al puerto de Santa María a pasar un día de playa junto a mis cuñados, sobrinos y demás. Un día absolutamente normal y corriente. Eso de las 7 de la tarde vuelven a casa porque Mer y Blanca tenían un concierto en el Tío Pepe Festival de Malú. Y habían sacado las entradas y estaban pues, con muchas ganas de ir, ¿no? Se estaban arreglando para ir al concierto, al mismo tiempo mi mujer y yo también nos preparábamos para ir a cenar a casa de unos amigos en Lebrija,
que él celebraba su cumpleaños. Y bueno, coincidíamos ahí todos. Nosotros preparándonos para una cena, ellas para un concierto. Íbamos a dejar a las niñas en el concierto y seguíamos para Lebrija. Pero mientras se estaba preparando, Mer empieza a quejarse de un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que nos pareció normal al principio. Bueno, pues un día entero de playa, pues una insolación, pues no sé. O simplemente se encuentra mal, tómate algo para ver si se te calma. Ese dolor de cabeza empezó a ir a más en muy poco tiempo, hasta el punto que me dice en un momento dado: papá, no puedo soportar más el dolor de cabeza. Es como si me estuvieran pinchando por dentro con alfileres. No puedo. A mí me alarmó muchísimo eso y sobre la marcha decidimos, mi mujer y yo, marchamos en coche hasta el hospital y llevar la urgencia a ver qué estaba ocurriendo, ¿no? Te alarma, pero bueno, piensa, bueno, pues un corte de digestión, una insolación, pues no lo sé. Una hora después, una médico que había atendido a Mer, que entró en camilla prácticamente inconsciente en el hospital, sale y nos dice que nuestra hija lo que ha sufrido ha sido una hemorragia cerebral masiva, que su estado era muy crítico y que nos preparásemos para lo peor. Mi hija Mer, que entonces tenía 20 años, veo por aquí algunas madres con sus hijos y demás, ¿no? ¿Cómo puedes querer a tu hijo, ¿no? ¿De qué forma? Lo que supone un hijo para una persona, ¿no? Mi hija Mer, además de mi hija mayor, pues es con la que siempre he tenido más feeling. A los 4 lo quiero enormemente, pero con ella tenía una comunicación especial. Hablábamos mucho, nos contábamos todo. Y en un abrir y cerrar de ojos, la vida te pone ante el peor de los escenarios posibles. Tu hija se muere. Tu hija se está muriendo con 20 años, absolutamente saludable, sin ningún tipo de enfermedad, una niña sana, alegre, simpática, buena persona, buena amiga, buena estudiante. Y en un abrir y cerrar de ojos, Mer se está muriendo. ¿No te lo crees? Pero, ¿qué está pasando? Claro, te dan esa sentencia de muerte en la puerta de urgencias y no das crédito. Y el mundo se te viene abajo y no hay respuesta. Y la impotencia lo puede todo. Ese mundo de seguridad que construimos, en el que queremos un seguro de vida, el seguro del coche, esa seguridad, al final un trabajo fijo, esa seguridad no existe. En un abrir y cerrar de ojos, la vida te pone a prueba. Y la vida nos ponía a prueba, una prueba terrible. Mi mujer, bueno, pues empieza a llorar, me faltan lágrimas porque no me puedo creer lo que está ocurriendo. Nos pasan a una salita y allí lo primero que hacemos es informar al resto de nuestros hijos de la situación. No se pueden creer lo que le estamos diciendo cuando le llamamos, ¿no? Ni nosotros nos podíamos creer lo que estábamos diciéndole. Nuestra hija se moría a chorros. El primer TAC que le hacen arroja un sangrado enorme propiciado por una malformación arteriovenosa que había desembocado en un aneurisma cerebral y en un sangrado que prácticamente hacía la situación irreversible. Había un 97% de posibilidades de no salir con vida de eso. O sea, faltaba esperar a que se muriera. Un deterioro en apenas 2 horas absolutamente brutal. Yo mandé un audio a mi familia, un grupo de WhatsApp que tenemos, y mando otro a mi grupo de Maús pidiéndole que recen por mi hija porque se está muriendo. Se estaba muriendo.
con un derrame cerebral. Y ese mensaje de voz vuela y empieza a llegar a todos los rincones y se forma una cadena de oración rezando por Mer. Bueno, pasa un rato, no recuerdo cuánto, yo pierdo la noción del tiempo, y nos invitan a pasar a una sala donde tenían a Mer conectada a un respirador que la mantenía con vida, estaba en coma. Prácticamente nos invitaron a que pasáramos para despedirnos de ella. Iban a intentar el traslado a Cádiz, en el hospital de Jerez, ante un episodio como esto, lo tienen que derivar a Cádiz, pero claro, se podía morir de un momento a otro, podía entrar en parada, y un traslado en ambulancia entrañaba muchos riesgos, ¿no? Pero entramos en esa sala, tomamos a Mer de la mano y le dije: Mer, de estas sales, el Señor está contigo, de estas sales, muy tranquilo. Mi mujer y yo, increíblemente tranquilos ante una situación tan límite, ¿no? Y a los médicos les llamaba la atención. Y se preguntaban unos a otros: ¿quién se ha encargado de informar a estos padres de la situación de su hija para que estén tan tranquilos, con tanta paz, con tanta serenidad? ¿Alguien le ha explicado a estos padres cómo está esta niña? ¿Alguien le ha dicho a estos padres que su hija se está muriendo? Yo no sé muy bien cómo explicarlo, pero algo nos sostenía. Alguien nos sostenía. Sin saberlo todavía, porque no podíamos dar pie con bola, no podíamos poner en pie nada, los frutos del viaje a Tierra Santa, del retiro de Emaús, estaban ahí. Dios nos había preparado para la prueba más dura de nuestra vida. Y Dios nos sostenía. No sé cómo explicarlo, porque humanamente es complicado. Dios nos sostenía. Dios nos mantenía en pie en unos momentos de auténtica locura. Nos dicen que van a proceder a prepararlo todo para el traslado hasta Cádiz de nuestra hija en ambulancia, en una UCI móvil, una unidad de críticos, que tienen que intentarlo, que la salvación de nuestra hija, las mínimas posibilidades pasaban por un traslado y una intervención quirúrgica en el Puerta del Mar, que vayamos para allá en nuestro coche. En la ambulancia no teníamos sitio, y mi mujer y yo cogimos el coche y nos fuimos para Cádiz en ese estado de shock, con ese impacto, con ese miedo tan terrible. Yo no me puedo explicar cómo pude llegar conduciendo a Cádiz. Cogimos el coche, el silencio se podía mascar, y yo solo acertaba a decirle a mi mujer: Mer, esto es una prueba de Dios. Dios está poniendo a prueba mi fe, que era lo que le pedía. Pero con un convencimiento tal, mi hija se estaba muriendo y yo estaba convencido que era una prueba de fe. Dios estaba poniendo a prueba mi fe. Dios me había colocado en ese escenario en el que no esperaba de pensar semanas después de Tierra Santa, en Gesemaní, y le estaba diciendo al Señor: aleja de mí este cáliz. No me hagas esto, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y una ejaculatoria que me acompañó desde entonces, ¿no? Señor, en ti confío. En ti confío. En ti confío. Pase lo que pase, en ti confío. Llegamos a Cádiz. Durante el trayecto, unos 25 minutos más o menos, veíamos por el retrovisor, estábamos pendientes por si nos adelantaba alguna ambulancia. No nos adelantó nadie.
Llegamos al Puerta del Mar, increíblemente había un aparcamiento en una calle paralela, imaginaros Cádiz, final de julio, fin de semana, aparcar ahí es una locura, un sitio. Yo estoy convencido, yo creo mucho en el ángel de la guardia, en el ángel custodio, a la hora de encontrar parking es infalible, al lado del hospital. Aparcamos el coche, llegamos a la puerta de urgencia, no había llegado nadie, empezaron a llegar familiares con los que nos habíamos puesto en contacto, absolutamente impactados con todo lo que estaba ocurriendo, no daban crédito, pero la ambulancia tardaba en llegar. Pasaban los minutos y ya las dudas, ¿no? O sea, a la presión asfixiante, al miedo tan tremendo, ya le unes la duda, ¿seguirá con vida nuestra hija? ¿Habrá salido del hospital? ¿Habrá tenido que pagar a la ambulancia en el trayecto porque ha entrado en parada? Claro, cada minuto que pasa es un martirio. Pero confiábamos, porque alguien nos sostenía. Alguien nos sostenía. Incomprensiblemente desde el punto de vista humano. Esto humanamente no se entiende. Pero algo nos sostenía. Estábamos increíblemente serenos. Cada vez que cuento esto y vuelvo al lugar de los hechos, menos me lo explico. Humanamente no se puede entender. Es el abandono a la voluntad de Dios. Es confiar en Él. Es dejarlo de hacer. Tardó más de media hora en llegar la ambulancia. Recuerdo los 30 peores minutos de mi vida. Era todo una pesadilla, era todo horrible. No entendías nada. Era todo oscuridad, era todo miedo, todo. Llegó la ambulancia, bajaron a nuestra hija en camilla, rápidamente la subieron a la tercera planta y nos dicen que subamos, que los médicos tienen que hablar con nosotros. Nos entrevistamos muy brevemente con el equipo de neurocirujanos del Hospital Puerta del Mar, un servicio, por cierto, magnífico, o sea, son unos profesionales increíbles, salvan vidas desde hace un montón de años y no se les reconoce lo suficiente, equipazo, pero nos habla muy crudo. Las posibilidades de supervivencia de su hija son muy limitadas, pero la única manera que tenemos de salvar, intentar salvar la vida es interviniendo ya. Ya. Entraña muchos riesgos la intervención. Bueno, no queremos oír hablar ni de secuelas, pero la situación es muy crítica y tenemos que empezar ya. Yo lo único que pedí fue si el capellán del hospital estaba disponible para darle la extrema unción a nuestra hija, que recibiera el último de los sacramentos que recibimos en vida, ¿no? 12 de la noche en el hospital, el capellán era complicado localizarlo, que iban a intentarlo, pero como tenían que intervenir ya, que iban a seguir el protocolo de urgencia que tenían que seguir, que bueno, que esperásemos, ¿no? Salimos de la entrevista con los médicos ciertamente hundidos, sí, hundidos porque cada vez éramos más conscientes de la gravedad de la situación, ¿no? Pero esperanzados y alguien nos sostenía. No nos vinimos abajo en ningún momento. Y saliendo de la zona de la UCI donde tuvimos la entrevista con los médicos, vimos un cartel, mi mujer y yo, que ponía coordinación de trasplantes. Fijaros el grado de asimilación de la gravedad de la situación, que le dije a mi mujer sin dudarlo: si Mer no sale de esta, se va a ir salvando un montón de vidas. Porque esto tan terrible, en caso de que se confirme, tiene que servir para algo. Yo no doy crédito de cómo fuimos capaces de, en ese momento de dolor, pensar en eso. Era el grado de abandono en el que estábamos y en el que Dios nos ayudaba. Porque lo comentábamos incluso con nuestros familiares abajo, antes de entrar en la capilla a rezar, y no daban crédito. Esa serenidad no es humana. Es que no es humana.
Entramos en la capilla y empezamos a rezar. Nos habían dicho los médicos que la operación se podía prolongar varias horas. No sabían cuántas, si 4, 6, 8, que cuanto más tiempo tardaran en avisarnos, en llamarnos, que era buena señal. Pero que se vio una llamada antes, pues, bueno. Estábamos rezando el primer misterio del rosario en la capilla y suena el móvil. Y pensé, por unos segundos, el tiempo que tardé en coger el teléfono, digo, se terminó, se acabó. Cogí el teléfono y una voz rápidamente al otro lado me tranquilizó. No pasa nada, simplemente queremos saber la talla y el peso de Mer para la anestesia, que vamos a empezar de inmediato, ¿no? Pero imaginaros el susto, ¿no? Estuvimos toda la noche en oración, nos encomendamos a todo lo encomendable, confiamos, creímos, nos abandonamos, estuvimos muy arropados por la familia, por eso decía la suerte, ¿no?, de contar con una familia numerosa, pero tan numerosa como unida. También varios amigos que nos acompañaban, amigos de Mer también que se habían acercado hasta el hospital. Sin ellos no hubiese sido posible soportar una madrugada entera con esa incertidumbre, ese miedo, ese pavor, esa preocupación tan honda, ¿no? Pero el poder de la oración estaba dando efecto, estaba haciendo su efecto. Esta cadena de oración ya de momento nos estaba también sosteniendo, ¿no? Había llegado, por lo que supimos semanas más tarde, a decenas de miles de personas esa primera noche. Todo el mundo sabía que Mer se debatía entre la vida y la muerte y mucha gente estuvo en vela toda la madrugada rezando por Mer. Estamos convencidos que todo esto fue absolutamente clave. Descubrimos no solamente el amor de Dios inmenso, sino el poder de la oración. Yo no tenía ni idea del poder de la oración, hasta qué punto podía llegar. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Nunca había rezado lo suficiente, pero nunca recé con tanta intensidad ni con tanta fe como esa madrugada. Y como yo, todas las personas que eran conscientes de esa situación, ¿no? Eran las 6 de la mañana y seguíamos sin noticias. 6 horas dando vueltas, el hospital desierto, la capilla desierta. Yo ya no podía aguantar más, de esperar una llamada que no llegaba, y le dije a mi mujer que subíamos a la tercera planta para recibir alguna información. Subimos a la tercera planta, estaba todo apagado, los pasillos desiertos, un pasillo con una luz, ponía quirófano y una luz al fondo. Entendíamos que Mer tenía que estar ahí luchando por vivir, y los médicos haciendo su labor. 1 hora y pico más dando vueltas, mi mujer agotada psíquicamente y psicológica y físicamente, y yo dando vueltas porque no podía estar sentado, ¿no? Y aparece un sacerdote, identifiqué como el capellán del hospital, me fui para él, digo, padre, perdone, somos los padres. Ah, ¿son ustedes los padres de las chicas que han operado? Todo ha salido bien, ¿no? Perdone. No. Creo que sigue interviniéndola porque no nos han avisado. Ah, pues tengo entendido, pero un segundo. Entró en la UCI, salió al minuto y efectivamente la operación de Mer había terminado a las 4:30 de la mañana. Desde las 5 se encontraba recuperándose en el box número 5 de la UCI B del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, pero se les había olvidado avisarnos. No nos habían llamado. Entiendo que estos sufrimientos deben servir para algo cuando nos reciba San Pedro, pero fueron momentos ciertamente duros y de mucho dolor. Entramos a verla,
ya la unción de enfermos fue en presencia nuestra, por parte del capellán. Vimos a Mer con la cabeza vendada, entubada, en la UCI, llena de monitores. Bueno, había salido de esa operación, pero la pesadilla no había hecho más que empezar, ¿no? No sabíamos la secuela, no sabíamos las esperanzas de que pudiera sobrevivir también a esta intervención tan delicada. No sabíamos tampoco las complicaciones que pueden surgir en la UCI ante una situación tan grave. Bueno, a las 48 horas los médicos valoran la posibilidad de volver a intervenir a Mer porque la presión intracraneal por acumulación de líquido en el cerebro no cesaba de aumentar y ya no respondía a tratamiento. Nuevamente intervención para colocarle un drenaje externo. Ahí ciertamente me hundí, me vine abajo. Me vine abajo porque no veía salida. Sin embargo, Dios, que te pone en el camino a los cirineos para ayudarte a llevar esa cruz, puso en el camino a una prima mía que había perdido a su hija con 5 años antes, y compartió conmigo una ejaculatoria que me dio mucha fuerza, ¿no? Señor, si tú lo quieres, yo lo quiero también. Si tú quieres llevarte a mi hija, yo también lo quiero. En ti confío. Eso es el abandono a lo bestia. Eso ya es el dolor llevado al extremo, pero al mismo tiempo el abandono más crudo, más real. Fueron momentos tremendamente duros, porque nos explicaron los médicos otra vez las complicaciones, la gravedad de esa intervención. Podía surgir una meningitis, una infección. Tenían que introducir una especie de dispositivo a ciegas en el cerebro para el drenaje, en fin. Humanamente es imposible. Yo entiendo que haya personas que se quedan allí y que no pueden con esto. Es que humanamente no pueden, ¿no? Pero alguien nos seguía sosteniendo, ¿no? Y el abandono fue tremendamente importante para sobrevivir a esa situación, ¿no? La confianza. Confianza además que nos llega a través de una estampita que comparten con nosotros, a través del WhatsApp, una estampita de la Divina Misericordia, que supongo conoceréis, ¿no? Pero que es tremendamente sanadora y consoladora, ¿no? Una estampita que decía: ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo irá mejor. Cuando te entregues a mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, en ti confío. No te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, en ti confío, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Estaba entregado, absolutamente entregado. No podía verme más reflejado que Cristo en Getsemaní. Ese abandono en el Padre. No me hagas esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú lo quieres, Señor, yo lo quiero. Dentro de mi tibieza, toda mi vida, era incapaz, soy incapaz de entender cómo pude llegar a ese extremo, cómo Dios pudo poner a prueba mi fe de esa forma y responder. Me podía haber liado delante de los médicos a golpes con la puerta, a gritos, humanamente perfectamente justificable y entendible. Pero Dios puso a prueba mi fe porque se lo pedí. Yo se lo pedí.
La operación no salió bien, el drenaje no funcionaba inicialmente, pero los médicos nos decían que había que esperar unas horas para darle tiempo. Bajamos, fuimos con nuestra familia, que bueno, inocentemente celebraban que hubiese salido Mer de la operación, pero claro, esto no, el peligro seguía latente, ¿no? A las 2 horas recibimos una llamada que los médicos querían hablar con nosotros, subimos arriba, imaginaos la tensión, ¿no? Y nos dicen que habían trasladado a nuestra hija en la camilla para hacerle un TAC y que en el traslado habían dado un golpe sin querer a la camilla y el drenaje había empezado a funcionar. Casualidad, podemos llamarlo casualidad, pero me gusta llamarlo providencia. Me gusta llamarlo milagro. Porque los médicos no se lo explican. No se explican cómo, ante una hemorragia tan súbita, pudiésemos reaccionar con la celeridad con la que lo hicimos, porque ese dolor de cabeza se produce en el momento en el que solo en ese momento pudimos reaccionar así. Si es una hora antes, en la playa, no lo hubiese contado. Si es una hora después en el concierto, no lo cuenta. Fue justamente en el momento en el que pudimos reaccionar así. Cualquier alteración hubiese acabado con la vida de nuestra hija. Pero todo fue como tenía que ser, incluida una médico intensivista que semanas después supimos que fue la persona que luchó como una leona por la vida de nuestra hija, que estuvo en contacto permanente con Cádiz, que no cesó, que dejó todo lo que tenía que hacer para centrarse en esa niña con 20 años a la que se le iba la vida a chorros. Y peleó como solo puede pelear una madre de 4 hijos. Y vio en Mer a uno de sus hijos. Y casualmente también estaba de guardia ese penúltimo fin de semana del mes de julio, donde el hospital, os podéis imaginar cómo es, ¿no? La mitad de personas de vacaciones, saturación, todo encajaba. Todo encajó, incluido el golpe en la camilla y que el drenaje empezase a funcionar. Casualidad, le podemos llamar casualidad. Yo le llamo la providencia divina. Y le llamo milagro. Y así es como lo sentimos. A partir de ahí, me siguió una semana más en coma, inconsciente. Surgían complicaciones, pequeñas fiebres, infecciones, que afortunadamente y gracias a Dios funcionaba con tratamientos y con antibióticos. Coincide todo esto con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ de Lisboa, en ese verano. Mer tenía su billete y tenía su viaje junto a su grupo de FETA a Lisboa. Lógicamente se lo iba a perder, pero el autobús con toda la expedición, con sus compañeros y amigos, salía para Lisboa el 31 de julio. A la 1 de la tarde del 31 de julio, con el autobús a punto de llegar a Lisboa, San Ignacio de Loyola, festividad, que era el santo de Íñigo, su hermano, entramos en la UCI y nos informan que Mer ha despertado del coma. Otra coincidencia más. Por cierto, la segunda operación coincide con la festividad de Santiago Apóstol. Otra coincidencia más. Entramos en la UCI, vemos a nuestra hija con los ojos abiertos y yo, si tengo que gráficamente describir la felicidad,
la sitúo, la felicidad plena, la sitúo en ese momento. Aturdida, empezando desde cero en todos los sentidos, pero estaba con nosotros. Notamos el abrazo de Dios, que yo no sé cómo explicarlo, pero si tengo que imaginarme el cielo como sería, tiene que ser muy parecido a esa sensación. La caricia de Dios, el amor tan inmenso que sientes con una caricia de Dios, fue ese instante. Y esto no lo olvidas en tu vida. Y esto te cambia la vida. Y esto te pone los pies en el suelo. Y te marca para siempre el orden de prioridades en la vida. Esto te da respuesta a todo. Cuando un milagro te cae encima y lo ves, te cambia todo. Se esfuma cualquier tipo de dudas. Te sientes privilegiado, amado por Dios. Te sientes acompañado. No estamos solos. No estamos solos. Nunca hemos estado solos y nunca estaremos solos. Al día siguiente, a los 2 días, nos llega la fotografía del Papa Francisco bendiciendo la imagen de Mer, que se había hecho viral en las redes sociales junto con el hashtag rezando por Mer. Esto ya no podía salir mal. A los 3 días, festividad de la Virgen de las Nieves, santo de nuestra hija Blanca, Mer recibe el alta de la UCI y la pasan a planta. Y el día 10, 18 días después de aquella hemorragia cerebral mortal, estábamos en casa. Y no éramos conscientes de esa recuperación en tan poco tiempo. Los médicos no se lo explican. Pero hay una cadena de oración, rezando por Mer, que lo hace posible. Hay un abandono real en la voluntad del Padre que pone a prueba tu fe como jamás te podías haber imaginado, que hace posible todo esto y que le da sentido a todo. No os podéis imaginar desde hace año y medio cómo es que amanezca un nuevo día y ver a tu hija. No os podéis imaginar la importancia que cobra la presencialidad de tu hija cuando lo más normal hubiese sido estar lamentando de por vida su ausencia. Y hay historias dentro de esta historia que compartimos con las personas más queridas y que nos animan a que las contemos. Lo decía José Antonio antes, soy periodista. Desde niño siempre tuvo claro mi vocación, ¿no? El periodismo. Más o menos junto 4 letras. Más o menos estoy acostumbrado a hablar en público. Y Dios me estaba pidiendo que esto lo contase, porque hemos sido testigos de su amor. Y hay mucha gente deseando aferrarse a algo para que un mínimo de trascendencia le dé sentido a esta vida. Tantas veces ilógica, injusta. Y nos piden que lo contemos. Yo soy autónomo, mi mujer trabajadora por cuenta ajena, tenemos un montón de lío, un montón de trabajo, pero esto había que hacerlo. Porque este mandato de Dios
lo vimos clarísimo. Ser testigos de su amor era algo que tenían que conocer un montón de gente. Y nos pusimos manos a la obra. Y no fue fácil porque el demonio te tienta y te pregunta, ¿y esta sobreexposición de tu hija? ¿A cuento de qué? ¿Para qué? Con toda su vida por delante, ¿qué necesidad tienes de esto, de contarlo? Quédatelo para ti. Y dudas. Y en plena elaboración del libro lo paras y lo guardas. Pero la gente te lo pide. Y acaba saliendo porque es voluntad de Dios. Y porque es la mejor forma que tenemos de darle gloria a Dios. Y nos lo piden y no tenemos nada mejor que hacer el resto de nuestra vida que contar este testimonio y compartirlo con el mayor número de personas. En Arcos, un viernes a las 9 de la noche, en Santander, en verano, cuando te lo pide el Ateneo, en Toledo, un domingo por la tarde, porque te lo pide el arzobispo de Toledo, o donde tengamos que ir. Donde tengamos que ir. Estas cosas hay que contarlas. Porque nos falta, como a Tomás, nos falta creer, tenemos que tocar, y esto es algo que, esta historia es tocar la llaga de Cristo, que está vivo, que nos ama como no seremos jamás, nunca capaces de entender, porque humanamente no nos da. No os podéis imaginar cómo nos ha cambiado la vida. Y no os podéis imaginar el sentido que cobra todo en el abandono. En el abandono real en Cristo, en su voluntad. Si tú lo quieres, Señor, yo lo quiero. Cuando la doctora que atendió a Mer ve a Mer mes y medio después de todo esto en el hospital, porque a través de una tercera persona entra en contacto con nosotros, y Mer aparece en el hospital, Virginia, que así se llama, que ha visto de todo en la UCI, que está acostumbrado a ver de todo, ve a Mer y no puede evitar emocionarse y llorar y negar con la cabeza, no es posible. No es posible que esté esta niña así. Es que médicamente no tiene explicación. Y bendito sea Dios. A día de hoy Mer sigue con su rehabilitación, está prácticamente recuperada casi al 100%, trabajando con una voluntad y con toda la vida por delante. Estaba haciendo administración y dirección de empresas, pero gracias al trabajo con los neuropsicólogos del Instituto Chávez en Jerez, ha encontrado una vocación a la psicología, a la neuropsicología increíble, y el año que viene entrará en primero de psicología, con toda la vida por delante, con una sonrisa especial que tiene desde entonces y con algo especial que la rodea, siendo una chica absolutamente normal de su tiempo, de su edad, ¿no? Gracias por invitarnos a contarlo, José Antonio y a la Hermandad de las Tres Caídas. Muchísimas gracias y gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, Eugenio, por este testimonio. La verdad que, aparte de ser conmovedor, es un testimonio que llena.
porque es verdad que uno descubre la presencia y el amor de Dios. Yo no sé si hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta, pero me gustaría destacar, Eugenio, que hablando con Rosana, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez, que además es familia de Eugenio, me decía, dice, lo que más admiraba era como la entereza, ¿no?, que teníais tú y tu mujer ante estos acontecimientos. Es lo que más. Y además ella me mandó un audio contando un poco la historia. Yo iba por la calle, iba hasta llorando, porque decía, es verdad que Dios existe, que Dios nos quiere y que Dios nos ama, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que quiera. Es curioso cómo aparecen en esta historia protagonistas que es increíble. Mira, 48 horas antes de ver sufrir el derrame, coincido, yo me he presentado antes José Antonio también como periodista gastronómico, y 48 horas antes estaba yo haciendo un reportaje en un restaurante en Costa Ballena, Las Tres Piedras, y coincido allí con una compañera con la que había trabajado en Localia. Ella llevaba el tema de administración y no la veía hacía 20 años, más de 20 años. Y bueno, la saludo, estoy hablando con ella y, oye, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Mira, muy bien. Oye, ¿sigues trabajando? Sí, estoy trabajando, pero lo que pasa es que desde hace año y medio estoy de baja porque he sufrido un derrame cerebral. Ay, vaya, pues, bueno, y como no, ya muy recuperada, bien. Aquí Antonio, mi marido, la verdad es que muy pendiente siempre, y bueno, dejó el tema allí. Y Antonio y Nuria se convierten, durante todo este proceso, esa estancia en la UCI tan absolutamente cruda, se convierten en los cirineos que Dios pone en nuestro camino para hacer más llevadero todo eso. Y nos van informando. La información en la UCI es muy cruda, van muy directos, van al grano, hay poco tacto habitualmente, los médicos son muchas veces, no te voy a decir crueles, pero la información te la dan así, muy abruptamente, ¿no? Y claro, el estado de hipersensibilidad en el que te encuentras, en el que entras en la UCI, esperando a ver cómo es la evolución de tu hija, era una información con la que nos habíamos hecho polvo todos los días. Bueno, le mandábamos un audio a Antonio y nos lo devolvía tranquilizándonos, informándonos de la situación, que era muy normal, todo lo que estaba ocurriendo. Hacía 20 años que yo no veía a Nuria y coincido con ella 48 horas antes de todo esto. Son demasiadas casualidades. Es que son demasiadas casualidades. Claro, y es la constatación, claro. Eso también es lo que conforma el libro. Ya decía yo que al principio que esto no lo he escrito yo, esta historia no es nuestra, nos ha venido regalada, porque al final es un regalo todo esto. Y lo que hemos hecho simplemente es plasmarla negro sobre blanco. Pero esto no es nuestro. Pero es tan perfecta esta historia, es tan bonita esta historia, es tan de Dios esta historia, que somos unos privilegiados por haber sido destinatarios de todo esto. Pero es Él el que lo tuvo todo previsto, el que nos fortaleció la fe como nunca meses antes para soportar este episodio. Muchas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias. De verdad, por gracias. ese testimonio. Muchas gracias.